Entonces, siempre es una parte de texto que normalmente va a ser a qué API vais a conectar y qué tenéis que hacer un poco a nivel explicado textualmente, ¿vale? Y luego las imágenes de cada pantalla que tendrá la aplicación, ¿vale? O cada estado de cada pantalla que tendrá la aplicación, pues intentando detallar lo máximo posible con imágenes todos los estados que tiene esa aplicación, ¿vale? Entonces, pues si es un modal, si vas a abrir un modal, pues antes de abrirlo y después de abrirlo. Igual que quien tiene que abrir el modal. Luego, si es algo con scroll, pues con el scroll arriba, visto con el scroll abajo. Si es, yo que sé, el action sheet, pues el action sheet abierto o cerrado. Pues eso, intentando con imágenes mostrar, daros toda la información posible de- del resultado final. ¿Vale? Ese día allí conexión a internet no hay. A ver, sí que tendréis que conexión a internet, ¿vale? Eso lo hablo con Lorenzo. Lo que no podéis hacer es conectaros más allá de las cosas que yo os pida. Es decir, os dejo hacer la interfaz, ¿vale? Es el JSON to TypeScript. Les dejo, o sea, os dejo la parte de la interfaz, la parte de la API, ¿vale? Necesitáis una conexión a una API porque al final piensa que si no tenéis internet no podéis verificar la información que viene de la API. Claro, por eso yo de hecho era algo que me preguntaba, digo, no, no sé cómo lo harán, o si, yo qué sé, tendrán ahí a lo mejor, sí, Sí, no, algo lo que hago normalmente es que grabéis la pantalla para evitar cosas y ya está. estupendo. De todas formas estamos ahí los profesores, Lorenzo está en un aula, yo estoy en la otra y luego está Sí, el eso, ayudante estáis también de Lorenzo. compromiso. Sí, pero que te quiero decir que estamos ahí. O sea que yo nunca he tenido problema con lo de. Además, siempre es lo mismo. El que lo sabe hacer y el que no, no. Porque algo muy sencillo es que a día de hoy las IAs, por ejemplo, no resuelven muchas de las funcionalidades. Piensa que yo os enseño las últimas versiones. Entonces, las IAs, la información que tienen no es de las últimas versiones, sino de versiones atrasadas. Entonces, a ese nivel no me preocupa esa parte. Y luego es que la documentación, es que os la estoy dando ya toda la documentación, la traéis en papel o en digital en otro dispositivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces a ese Va. nivel tampoco me preocupa. Si al final esto es o lo sabéis hacer o no lo sabéis hacer, no hay más. Si habéis estudiado y habéis hecho los ejercicios conmigo y habéis sido capaz de sacar todos los ejercicios y eso, al final luego el examen deberíais poder sacarlo sin problemas. A ver, yo los he conseguido sacar todos, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones me he tenido que ayudar de la IA, en plan, esta sintaxis, ¿cómo lo haría? Siempre entendiendo lo que estoy haciendo, pero es verdad que, pues, la verdad que no sé luego a la hora de enfrentarme al examen, eh, Pues pues no sé, intenta. porque sí que, Ahora es, a ver, el hecho de la IA es lo que decíamos antes, al final eso te ha servido para aprender, te ha acabado dando una solución o una ayuda para una solución que si luego además la has entendido, perfecto porque ahí es donde has venido el aprendizaje. El problema es si le pidas ayuda a la IA que te dé una solución en la que luego ni te fijas en lo que hace, ya está, ya está, ya le he entregado a Fran. Si a mí eso me da igual, si yo los ejercicios es por vosotros, no es por mí, o sea, no sé si me entendéis. El mandaros estos ejercicios sí, sí, cada sí. semana al final es para que vosotros habéis desarrollado un aprendizaje en estos 6 ejercicios, ¿vale? Que de otra manera no os hubierais obligado, porque hubierais visto la teoría, sí, vale, bien, tal, y luego, ahora os estaríais pegando la panzada para intentar hacer cosas o preparar ahora si hacemos los ejercicios ya tipo examen, ¿sabes? Entonces, esto lo que ha hecho es que progresivamente hayáis ido desarrollando. Obviamente, claro que hay cosas a lo mejor que os han costado más o os han costado menos. Pero de eso se tratan los ejercicios, de que fueran un punto de reto, ¿vale? Ya os dije que siempre ponía además algo pues eso,
particular para, bueno, no sé, para que practicarais, como en este caso era lo de los corazones y lo del ataque y la defensa y eso. Vale, pues eso, al final que retos para que desarrolléis vuestro conocimiento, un poco de TypeScript y de Ionic por otro lado. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Vale. Ya que estamos en clase de dudas. Nada, que no pongas también muy complicado y ya está. Ya, ya te digo que lo primero es encontrar con qué API lo hago este año y luego a partir de ahí es ver qué se me ocurre. ¿Vale? Pero no, a ver, nunca lo... Si es que no voy a, no voy a pillar ni nada, simplemente es el intentar... Siempre intento hacer algo divertido y algo que os guste o que os motive o lo que sea. Y luego, bueno, pues eso. Intentar preguntaros varias cosas, lo que os decía, de lo que hemos visto, pues eso, varios elementos principales y ya está. Eso sí, no pongas la pieza de Pokémon, que falla más que... No, esa no te preocupes. Pero bueno, de todas formas que siempre algo puede pasar, ¿eh? Puse un año la de Marvel, iba perfecta, iba todo bien, tal. Pero funcionaba con APK y la APK de Marvel tiene un problema, que es que tiene un límite de peticiones. Es un límite muy alto, ¿eh? No me acuerdo si eran 1000 peticiones, una barbaridad así. La cosa es que, claro, llegué al examen, lo pongo, tal, vale, todo bien. Pero al cabo de 2 horas o 2 horas y media de examen, tal, de repente la API deja de funcionar. Y es porque todas las peticiones que habíais bueno, que habían hecho los de ese año, todas las peticiones que habían hecho a la API, pues al final le habían sumado más de las 1000 peticiones que dejaba por APK y habían tumbado bueno, el usuario de la APK. Entonces no se podían hacer más peticiones. Menos mal que fue al cabo de 2 horas y media, que ya tenían la información y la conexión con la API estaba ya hecha en casi todos los casos y tal, pero sí, o sea, son cosas que no puedes prever. Piensa que al final 20, pues si eran 20 alumnos o así, eran 50 peticiones por cada alumno. Pero mira, al final pues, las hay. O sea, que imprevistos de esos siempre hay, ¿vale? Pero siempre sacamos alguna solución por un lado o por otro. Así que por eso. Pero sí, la de Pokémon desde luego no la pondré. Está últimamente muy fallona. Bueno, dicho eso, vamos a hacer la parte del ejercicio, ¿vale? Dice, teníamos que crear 4 páginas, ¿vale? Que era la página de tasks. Bueno, espera, voy a ir creando el proyecto. Lo tengo por aquí montado. Aquí tengo esto preparado. Ejercicios. Ionic Start. Este es el 06. Que tiene tabs. Sí, es 06, ¿no? Tabs y 06, ¿no? Tabs y modal. Esto es blank. Vale, con Angular estándar. Vale. Así va creando el proyecto mientras voy explicando las cosas. Vale, 4 páginas, lo que decíamos, página de tabs para tener los tabs y luego Pau, Materials y Equipment. Vale, la idea de Pau, Materials y Equipment era que íbamos a trabajar con los monstruos, ¿vale? El equipo y los materiales, ¿no? Si no recuerdo mal, es que aquí me lo he comido, pero era monsters. Bueno, habían dos, uno Vale, de criaturas. criaturas y Aquí otro de está. monstruos. Vale. Equipo, materiales. Sí, ya, pero que el enlace sí que llevaba en la parte de abajo, si lo veis aquí abajo a la izquierda, sí que llevaba criaturas. Lo que pasa es que se cortó ahí, no sé por qué. ¿Vale? Si le dabais, os venía a la URL de criaturas, ¿vale? Que es la que había que hacer. Vale, no sé por qué se cortó en el enunciado y ya está. Vale, en las páginas tendréis que traer la información de los endpoints siguientes de la API de Zelda, ¿vale? Category,
creatures, como os decía, equipment y materials. Todos los elementos tienen name, imagen y common locations, ¿vale? Esto es común a todos los objetos. Y luego en el caso de las criaturas y materiales tenéis que utilizar el Health Recovery para los corazones, ahora vemos las imágenes. Y en el caso del equipment tenéis que sacar el attack y el defense, los iconos son flash y shield, ¿vale? Cuando dice esto es porque tenemos, este es el pago 1, este es el pago 2, ¿vale? Tenemos aquí las criaturas que tienen un nivel de corazones que recuperan. Tenemos también el equipo que tiene un rayito y una armadura del ataque o defensa que tiene ese objeto, ¿vale? Entonces eso era un poco las dos peculiaridades. Por lo demás tenían todos imagen, el nombre y la localización, que es esto que nos dice name, image y common location. Vale, entonces bueno, básicamente lo que había que hacer era, bueno, conectar con esta API y mostrar la información. Vale, entonces vamos a hacer esas 4 primeras páginas. Vamos a hacer también aquí creo que no os puse nada de tabs, o sea, de toast, ¿vale? Entonces solo necesitaremos el servicio de conexión, ¿vale? Y ya está. Vale, vamos a decirle que no queremos. Y ya nos ha creado esto, así que vamos a abrirlo. File open. Vamos a ir a buscarlo. En Ionic. Aquí. Ejercicios. Y entre ejercicios, tabs modal. Vale, vamos a decirlo que lo cree aquí o en, no, vamos a ver, en la nueva sí. Ah, no, pero no vamos a ver. Bueno, sí, así repasamos luego la teoría. Vale, nos ha creado aquí nuestra página. Voy a hacer un poco la limpieza de siempre. El de home que nos dice que hagamos 4 páginas. Y en el routes vamos a quitar la ruta inicial que nos quita, que nos pone, y vamos a poner nuestro, bueno, en nuestro caso vamos a decirle que vaya a tabs. Y vamos a hacer las páginas. Ionic, generate pages barra tabs, spec igual a false. Vale, página tabs, página y ahora es, creo que llama Pau Materials Equipment. Pau y Equipment. Vale, y nos quedaría el servicio. Nos quedaría hacer, bueno, services barra service. Ah, no, esto es skip test. Vale, y bueno, puedo hacer la interfaz desde aquí. Ionic, generate interface, common barra interfaces. Vale, pues ya tengo la interfaz. Aquí tengo la API. Vamos a ir a nuestro conversor.
El conversor lo vamos a poder utilizar también en el examen, ¿no? Sí, es lo que os he dicho, Pas- que el conversor, el meteros en internet para buscar el conversor, el... si tuvierais que utilizar algún icono, pero en principio eso os doy siempre el nombre del icono. Pero sobre todo eso, el para conectar a la API, ver la información de la API, documentación de la API, es decir, si tenéis que venir aquí a la documentación, ¿vale? Todo esto os doy licencia o permiso para poder ver todo esto, ¿vale? Ya os digo, o sea, fuera de eso, lo que no quiero es que vayáis a o la página de Ionic Framework o la plataforma para los apuntes, ¿vale? Porque lo que no quiero es que cojáis esos apuntes y que cojáis esos apuntes y lo copiéis y peguéis. Es lo único que no quiero, lo único que me enfada mucho, la verdad, es eso. Pero quitando eso, todo esto os doy permiso sin problemas. ¿Vale? Porque al final lo que se está es facilitando la vida. No quiero que estéis un montón de rato en el examen pues montando esto vale, category tipo string. Esto que es un objeto de array de strings. Esto descripción de tipo string. Pues no, coges, te lo traes y directamente luego pues ya verás a ver los datos. Ya trabajamos con ello. Y al final lo que quiero que es que sepáis trabajar con los datos, que sepáis luego modificarlos, hacer lo que sea, visualizarlos, etcétera. ¿Vale? Pero el conversor yo creo que os ayuda más que otra cosa. Vale, entonces lo traemos aquí, ¿vale? Y esto es API response celda. Vale, y esto como tal lo podéis hacer de dos maneras, es decir, podemos trabajar con los elementos por separado o con los elementos por unificado, ¿vale? Voy a hacerlo por separado para no marearos, ¿vale? Pero básicamente podéis reutilizar esto con una sola interfaz, tanto esto como esto. Pero bueno, vamos a poner entonces para cada una. Esta es creatures y esto es creature. Luego teníamos equipment y materials. Esto es equipment. Vale, vamos a poner ahora equipment. Vale, aquí ponemos API response celda equipment. Equipment. Vale, y me queda materials. Copiar. Materials. Vale. Y ponemos aquí ahora. Materials. Vale, esto es material celda API response celda material.
Vale. Lo que os decía es que si os fijáis en estos datos y en estos datos, ¿vale? Tienen muchas cosas en común, ¿vale? Y con esto. Entonces podríais trabajar pues varias cosas. Pero bueno, vamos a hacerlo de manera independiente y ya está. Tengo la interfaz, ¿vale? Vamos a trabajar con el servicio. Zelda Service. Vamos a trabajar con read-only, que va a ser con el cliente HTTP. Vamos a inyectarlo. Inject HTTP client. Acordaros que después de inyectar el cliente HTTP, ¿vale? Para que funcione esa inyección tenemos que traer a nuestro proyecto el provider del HTTP client. Esto además utilizábamos el with fetch para utilizar el nativo JavaScript porque nos lo recomendaba Angular. Vale, con eso ya podíamos inyectar el cliente HTTP, ¿vale? Y utilizarlo para hacer nuestras funciones. En este caso íbamos a tener get, bueno, get data, Zelda, creatures, observable, API response, Zelda creatures. Vale, esto es el resultado de hacer una llamada http .get, vale, a la URL del Zelda. Vamos a hacer una variable private read-only URL base de tipo string, que va a ser la URL del Zelda que tengo aquí. Vale, pero voy a quitar la última palabra, así la reutilizo. Esto será URL base más creatures, vale, y vamos a ver, hacer lo mismo con el equipment, equipment. Vale, lo importamos y aquí materials. Vale, entonces tendríamos las tres funciones, ¿vale? Que van a traer la información de la API, la de criaturas que devuelve el objeto con las criaturas, la de equipo que devuelve el objeto con el equipo y la de materials que devuelve el objeto con los materiales. Vale, acordaros que el objeto es un objeto que tiene el array que nos interesa, ¿vale? Y luego un message y un status. Vale, bueno, pues ya tenemos la interfaz con los datos que vamos a utilizar, ya tenemos las funciones para traer la información de la API. Vale, ahora, ¿en qué consiste mi aplicación? Vale, ¿en qué consiste mi aplicación? Vale. Lo primero que hice es que en tabs tendremos que crear un tabs que gestiona los tres enlaces a las otras tres páginas con tres iconos: el POW, el Hammer y el Leaf. Vale, entonces lo primero que vamos a tener que tocar precisamente entonces es el tabs. Vale, vamos a montarlo. Aquí tengo mi tabs modal.
Vamos a ir a las páginas y vamos a empezar por la página de tabs. ¿Vale? En la página de tabs, acordaros que desaparece el contenido y lo que vamos a tener es un ion tabs. Vale. Ahora, la cuestión del tabs, ¿vale? Es que le tenemos que decir la barra que va a tener y luego esa barra donde la queremos colocar, el color que va a tener, los iconos, ¿vale? Es decir, todo el contenido del tabs, ¿vale? Entonces esto es un ion tab bar, ¿vale? A ese tab bar tenéis que decirle dónde lo vamos a colocar. En este caso, los tabs, ¿vale? Estaban en la parte inferior, ¿vale? Pues vamos a ponerlo en la parte inferior. Esto es slot mod. Vale, luego hay que decirle el color, ¿vale? Pues el color, ¿vale? Lo tenemos en negro. Vale, esto sí que lo tenéis que saber, ¿vale? Son los 9 colores con los que trabaja Ionic, ¿vale? Yo no os diré el color, sino que vosotros tendréis que identificar cada uno de esos 9 colores se aparece en la aplicación. Es decir, si os pongo un elemento azul, pues tenéis que saber que es primary. Si lo pongo gris, tenéis que saber que es medium. Si lo pongo verde, success, ¿vale? Es decir, los 3 colores de estado básicos, que son, o sea, de los colores de aplicación básicos, que son primary, secondary, tertiary. Los 3 de estado, que son el que va bien, success, verde, el warning amarillo o el danger rojo, y luego los 3 de tonalidad gris, que es el blanco, light, gris medium y negro dark, ¿vale? Esos os los tenéis que saber. Si no, tener un papel por lo menos en donde os pongáis los colores, ¿vale? En los apuntes por lo menos tenerlo en algún sitio. Acordaros que vimos el tema del color, ¿vale? Eso lo vimos con la parte de trabajar con el tema de la aplicación, ¿vale? Entonces no os voy a poner nunca ningún código hexadecimal ni nada, es decir, siempre todo lo que haga en el examen siempre estará hecho con los 9 colores básicos, ¿vale? Pues por eso tenéis que saberlos, que son 9 colores al final, 9 nombres, o por lo menos ponerlo en algún lado, en fosforito. Vale, entonces, como os decía, el color es el negro y el negro es dark. Vale, y luego pues ya teníamos que poner el ion tab button, ¿vale? Es decir, los diferentes botones que vamos a tener con el tab que vamos a tener y el icono que vamos a tener, y el icono. Aquí le poníamos el nombre del icono y ya está. Esto es el PAU, luego el materials que tiene un hammer y el otro que tiene un leaf. Button, hammer, leaf. Y este era equipment y materials. Equipment y materials. Vale. Esto definía el tabs, ¿vale? Y las subrutas que iba a tener ese tabs. Pero para que funcione, estas 3 páginas, ¿vale? Tendrán que ser hijas de tabs. ¿Desde dónde teníais que hacer eso? Pues teníais que veniros a la app roots. Voy a poner en la app cómo ponen ya los iconos antes de que se me olvide. Add icons. Vale, he dicho PAU, hammer y leaf. Y os decía que las rutas,
¿vale? Nos ha creado las 3 páginas, ¿vale? Pero esas 3 páginas las ha creado de manera individual, es decir, como 3 rutas básicas. Pero yo no quiero que sean 3 rutas básicas. Lo que quiero es que esas rutas, ¿vale?, estén dentro de tabs. Así que las tengo que poner como hijas de tabs. Entonces dentro de aquí voy a tener un path vacío que va a redirigir. Vamos a ponerle a Pau, que va a ser la primera, y esto va a tener un path macho. ¿Vale? Y para las otras, pues pongo las rutas. ¿Vale? Es decir, las rutas que estaban puestas antes fuera en el array, las ponemos ahora como hijas de tabs, para que sean subrutas de tabs y por lo tanto funcionen con el ion tabs. ¿Sí? Sí. ¿Eso está claro? Sí, sí. Vale. Hasta aquí sí. Para eso no hacía falta ya. No. Entonces esto, si cargabais, os iba a llevar a una aplicación con un tabs que inicialmente debería cargar el Pau. Fijaros arriba, /tabs/Pau. Y si cambiábamos a equipment, pues nos cambiaba equipment, y si cambiamos a materials, nos cambiaba materials. Vale. Entonces, ya tengo mi tabs montado, ¿vale? Pues funciona, todo correcto. Vale, pues esa parte ya la tenemos hecha. Voy a cerrar cosas, porque el root ya no lo necesito, la interfaz me vendrá bien luego, las funciones por si acaso, y esto para los iconos. Vale, pues puedo empezar por cualquiera de las páginas, ¿vale? Me da igual, vamos a empezar por el Pau Page, para empezar a cargar la información. En el caso del Pau Page, esto es la parte de las criaturas, esta primera que he cogido, ¿vale? Nos decía que las criaturas tienen, bueno, todos los elementos tienen nombre, imagen y como en locations, ¿vale? Que lo vamos a ver aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener que sacar? Vamos a tener que sacar un listado con esos 3 elementos. Vale. Y luego me dice además, en el caso de criaturas y materiales, tengo que sacar además los corazones que recuperan. ¿Vale? A ver, ahora hablaremos de las particularidades de eso. Pero bueno, de momento sacar la información. Ese es el primer paso. Vale, pues vamos a ello. Para sacar la información, el Pau Page, voy a necesitar acceso al servicio, private, read only, service de tipo celda service. Injection. Vale, como solo quiero el array, puedo hacer un array de creatures, creature list. Es igual 2 puntos, un creature list, creature array, ahí está. Vale. Y lo que voy a hacer es this.load creatures, que cargue las criaturas nada más arrancar. Y esto lo que voy a hacer es llamar al servicio .get creatures .subscribe, si todo va bien, haré el next, y si todo va mal, haré el error. Vale, si todo va bien, vale, nos vendrá una data. Pues lo que hago es mi creature list es igual a la data que me viene, punto, ¿vale? Y dentro del objeto que devuelve la API, la información del array, ¿vale? Creature array está dentro de data, ¿vale? Que esto es lo que siempre os bloqueáis o rayáis
¿vale? Es decir, la API en este caso pues, devolvía una información con un objeto que tenía la información dentro del data. Ya os dije, una vez será data, otra vez será results, otra vez será directo, otra vez será mis bichos. Cada API está montada como quiera el usuario, como el quiera el creador de esa API. Si habéis trabajado, estáis montando ya APIs con MyLoop, ¿no? No, aún no. No. Bueno, pues cuando montéis APIs con MyLoop veréis que al final esa información que devolvéis, ¿vale? Sois vosotros los que vais a decidir cómo vais a llamar a esa variable, ¿vale? Es decir, vosotros vais a decirle que data va a ser el que devuelva el array, o Pepito, o mis bichos, o mis cosas, ¿vale? Ese nombre lo pondréis vosotros, lo pone el que crea la API al final, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenéis que ver. Y eso es lo que siempre os digo lo tenéis que ver cuando viene aquí ya, ¿vale? Cuando viene esta información ya tenéis que deducir, vale, pues la información va a estar dentro de data, ¿vale? Ahí es donde tengo mi array de objetos. Luego tengo que verlo aquí, ¿vale? Pues la información viene en un objeto, ¿vale? Y dentro está el array data, ¿vale? Que es al que voy a tener que acceder, ¿vale? Y luego ya, pues tenemos que acceder en la aplicación, ¿vale? Donde lo tengo aquí. Insisto mucho siempre en esto porque es lo que más falláis, ¿vale? Y es lo que os bloqueáis porque no sacáis la información, y cuando no sacáis la información no veis nada, y como no veis nada os agobiáis ¿vale? Entonces, Yo ahí la había liado porque había hecho lo que habías dicho tú al principio, que me he traído en la misma, o sea, en la misma interfaz me he traído las... o sea, has metido una interfaz genérica para los Sí, tres luego no me objetos. acordaba y he tenido que preguntar a ChatGPT porque no me acordaba cómo se llamaba, y era que decirle un as o creature o un as achievement o... Sí, a ver, eh, no hace falta. O sea, si la haces genérica como tal, haces un objeto genérico y simplemente tienes que poner como opcional cada uno de los campos que está en alguno. O sea, los que responden a uno solo. Si aparece ah, o sea, si hay en algún campo en el que no aparezca, o sea, imagínate que en criaturas, ¿vale? Pues el edible está, pero en las otras, en equipment no está, y en esta no está, ¿vale? Eso quiere decir que ese campo, ¿vale? Va a ser opcional. Le pones el interrogante, ¿vale? Y ya está. Con eso ya estás haciéndolo. Entonces lo único que haces es juntar todos los campos únicos de todos los elementos, ¿vale? En el mismo, y los que puedan no estar en alguno, pues lo pones como interrogante y ya está. Y simplemente luego, ahora veremos en el HTML de que tenemos varios campos de esos, cómo lo controlamos con un if y ya está. ya había hecho a data, por ejemplo, le había puesto entre o sea, le había puesto creature, equipment o materials y luego el array. Vale, Y aquí no, aquí entonces... le habías dicho que podía ser No, de no, los... en la interfaz, en la interfaz. Y luego ahí le Ah, digo que vale. tiene que ser as o creature o as equipment Sí, o... vale. Bueno, es porque has hecho un poco una mezcla de las dos, porque tienes por un lado las interfaces individuales, pero luego también has hecho una genérica. No sé, Sí, es un poco un mezcladillo. Pero una bueno, que ya liada, te digo vamos. que al final es ajustar unos datos a una interfaz, ¿vale? Lo que sería un esqueleto. Entonces a partir de ahí trabajar. Vale, entonces para empezar esto cargaría los datos. Lo siguiente sería visualizarlos. Esto es en el ion header, ¿vale? Ver un poco cómo sacamos la información. Esto lo quiero más visual, ¿vale? Criaturas, equipment, materias. Podéis hacer una cabecera común si queríais, ¿vale? Ahí ya no sé lo que habréis hecho
Y si queríais hacer una cabecera común para hacer las cosas, ¿vale? Lo podíais hacer. En este caso era creatures. Y estaba además el toolbar hecho en color dark. Y el title center. Class y el text center. Vale, a ver, no tiene mucho tampoco para hacerlo centrado, pero bueno. O sea, centrado me refiero para hacer para forzarle el hacer una cabecera común, pero bueno, al final es la misma. Si lo hacéis, pues cogéis, copiáis esto, hacéis un componente y llamáis a ppheader con el título y ya está. Y al final os he enseñado a hacerlo. Vale, eso. Ahora teníamos que enseñar la información con una lista. Pues esto es un ion list. Ion list que iba a tener iba a tener un @for para iterar los elementos de la lista según la información de la API. Entonces esto era creature of creature list, era creature.id. Vale, esto iba a sacar los elementos de la lista que van a estar en ítem, y cada ítem, y vamos a tener un ion avatar con ion imagen. Esto hay que ponerle el slot start y el src con la imagen que nos viene. Pues esto es el creature punto imagen. Luego tenemos un ion label en el que teníamos era el título, creature.name, y luego creature.common locations. Esto era un array, si no recuerdo mal. A ver que salen las imágenes. Sí, vale. Saca con comas, ¿vale? Simplemente al ser un array de strings, ¿vale? Pues los puedo sacar ahí. Vale. La cuestión es que common locations es un elemento que no está en todas las criaturas. ¿Vale? Este interrogante significa que habrá alguna criatura que no tiene esa propiedad. Entonces, ¿cómo teníamos que proteger eso? Pues if creature.common locations ¿vale? Es decir, si existe el common locations, pues entonces sácame el listado que tiene, ¿vale? Si es un defined, pues no me lo saques. Vale, y esta era la parte, bueno, sencillita un poco de visualizar los datos, ¿vale? En la que, pues esto, íbamos a tener ahora mismo los elementos. Vale, como detalle, no sé si alguno os disteis cuenta, los nombres, si os fijáis, ¿vale? Salen en minúsculas, exacto, ¿vale? Y en el... ¿vale? Mientras que en las imágenes, ¿vale? Salían con la primera letra siempre en mayúscula. Esto era tan sencillo como venir y donde sacáis el nombre, ¿vale? Aquí le tenéis que poner un class y un text capitalize, ¿vale? Ya os salen en mayúsculas, ¿vale? Vale. Está bien ver lo fácil que ha sido ponerlo de las mayúsculas así. Yo me he complicado la vida lo que no está. A ver,
Para eso estoy, para simplificaros la vida. No, no, Eh, y simplificado está, sí, sí, sin lugar a dudas. de todas formas lo habíamos visto ya, no me acuerdo dónde lo vimos, ya el Capitalize, que era eso, para precisamente en un string, ¿vale? Que todas las palabras estén puestas con la primera letra mayúscula. Vale, entonces eso ya nos sacaba los datos, ¿vale? De la API. Ahora, pasaba una cosa y es que estas criaturas, ¿vale? Podían tener unos corazoncitos, ¿vale? Que es la vida que recuperan. Esto es, en el caso de criaturas y materiales, tienes que utilizar getRecovered para sacar los corazones. Vale. ¿Qué pasa? Que para yo poder sacar los corazones, ¿vale? Lo que tengo que hacer es, de alguna manera, poner a la derecha, ¿vale? Es decir, fijaros que los corazones aparecen a la derecha. Esto es, voy a tener que colocar un contenedor, un button, slot, enter, ¿vale? De tal forma que me estoy garantizando que esos elementos los voy a poner a la derecha. Vale, lo siguiente que tengo que hacer es coger de la interfaz esa propiedad getRecovered que me dice, pero fijaros que getRecovered que me dice aquí que es opcional, es decir, que a veces esta variable va a estar undefined, ¿vale? No está definida. Entonces, como está undefined, si yo aquí accedo a esa variable, ¿vale? Me va a dar error si intento iterar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hemos hecho arriba, protegerla. Es decir, cuando la criatura tenga getRecovered, pues haremos lo que sea. Vale, ¿y qué es ese lo que sea que tengo que hacer? Pues me dice, tienes que poner tantos corazones como el número que te marque. De tal forma que, bueno, esto lo vais a ver más fácil si os lo pongo aquí con un console. Vale. Les voy a sacar la lista de criaturas, ¿vale? Para que lo veáis. No lo podía haber visto aquí en la API, pero así. Entonces, esto quiere decir que cuando yo abra cualquiera de estos elementos, ¿vale? Si abro justo los que tengan corazones, porque si no... aquí. Aquí, ¿vale? En la parte de corazones recuperados, ¿vale? Sale un numerito. ¿Vale? Esto quiere decir que si hay uno, pondré un corazón. Ahora falta que encuentre uno con varios corazones. Este no tengo que poner corazones. Aquí. ¿Vale? O este tengo que poner 5 corazones. Vale. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener que poner un corazón por cada uno de los elementos. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo hacemos eso? Para poder poner un corazón por cada uno de los elementos, tengo que de alguna forma decirle que yo voy a sacar un corazón por cada uno de los elementos. Vale, pero si saco el creature.getRecovered, ¿vale? Eso, aquí le pongo que estaba por el índice, tal. Vale. Esto es un número, pero lo que necesito es que sea una colección. Vale, entonces para convertir ese número en un array, tan sencillo como decirle que haga un array de ese número de posiciones. ¿Vale? La instrucción array es que la habíamos trabajado para cuando se hacía arrays genéricos con números, ¿os acordáis? Nos decía, vamos a hacer un array de 100 para ver el infinite scroll, o vamos a hacer un array de 40 para que veamos un scroll de fondo, para hacer algo, para el fab, por ejemplo.
¿vale? Entonces, en este caso es utilizar la misma lógica, pero ahora el número de posiciones me lo dirá el número de corazones. Vale, esto funcionará casi siempre. ¿Cuál es el problema? Que esta API tiene mala leche y tiene una cosita, que es que hay decimales. ¿Vale? Si no lo hemos visto, no nos ha salido ninguno. ¿Vale? Lo que pasa es que no me acuerdo dónde está el case decimal. A ver si aquí lo puedo encontrar. .5. Creo que eran en materials, no Este- en qué. Mira, ahí el primero, 0,5. Vale. Vale, ahí como 18, ¿vale? Ahí, entonces, como veis, aquí el número de corazones, ¿vale? Es decimal, con lo cual no podemos hacer eso. A ver si en criaturas no pasaba, ¿vale? Lo podemos hacer directamente, es decir, si aquí no nos pasaba, ¿vale? Podemos decirle directamente que coja el elemento y ponga un esto vamos Icon. a poner ionicon, vale, con el name, vale, y le ponemos aquí el head. Vale. También podemos aprovechar para que no quede tan feo hacer un @if creature.headRecovered es mayor que 0. Vale, de tal forma que cuando tenga corazones haré el array y cuando no, lo que haremos es hacer el ionicon con el name head outline. Esto no hacía falta que lo hicierais, ¿vale? Estaba, de hecho en el este estaba en vacío, creo. Pero bueno, esos iconos app component, hay que añadirlos. Head outline, y hay que ponerle el color, que no le hemos puesto color, por cierto. Esto y a esto hay que decirle que el color, vale. De si en criaturas no pasaba lo del decimal, vale, a la hora de visualizarlo, las criaturas que tuvieran corazones no saldrían por aquí, vale. ¿Dudas con esto de los corazoncitos? Esta es la primera parte de los corazoncitos. Ahora vamos a solucionar en materiales la otra de los medios corazones. Esta es la fácil de los corazones. Esta la sacasteis sin ayuda o con ayuda. Con. Con. A ver, el detallito era ver lo del array. Ya está. Lo otro es no tenía mucho más. Vale, aquí he añadido esto, pero no os lo pedía. Vale, lo del que el corazón fuera 0. De hecho, no sé si hay aquí alguno de 0. Creo que no. No sé. A ver. Estos materiales. Aquí criaturas. Creo que directamente cuando no tienes un defined, entonces se tendría que poner más Es que abajo. sí que hay un sitio. Ah, sí, de 0. Sí, pero no me acuerdo si es aquí o en el otro.
Si es que lo he visto antes, cuando estaba iterando, había un 0 por ahí. Mira, aquí ves. Este. El Winter Wing Butterfly. Ahora voy a dar que busca dónde está ese. Winter Wing Butterfly. Aquí. Vale, este. Y debería salir 0. Voy a sacarlo, pero no lo está sacando, porque no lo está sacando. Vamos a verlo. Estaba casi al final. Winter Wing Butterfly. Es este, ¿no? Me estoy volviendo loco. Criaturas. Winter Wing Butterfly debería estar sacando aquí. Creo que es porque te está reconociendo 0 como falsy. En plan, no es falso, falso, pero es falsy. Entonces, a lo mejor si le pones más. Espera, que debería cogerlo. O sea, si le pones if creature has recovered, a lo mejor 0 lo reconoce como falso. ¿El 0 tú crees que lo coge como falso? Yo creo que es súper. Espera, que me he flipado aquí. Sí, efectivamente, tenías toda la razón. Pues sí, al ser numérico, ¿vale? El 0 lo interpreta como falso y por eso no lo sacaba. Entonces le forzamos el undefined, ¿vale? Y con eso ya sí que sacamos los que tienen 0 corazones. Vale. Vale, pues ya tenemos esa parte de los materiales. Repito, ni esto no era necesario, ¿vale? Yo con que hicierais esta parte me valía, que era la de sacar los corazones, ¿vale? Esto era ahora así en plan para enseñaros más cosas. Vale, lo bueno de esto, que podíais reutilizar mucho código, es decir, código que teníamos de aquí podíamos, por lo menos para estas dos páginas, ¿vale? La otra ya sí que es diferente, ¿vale? Pero la de materiales y la de criaturas, ¿vale? Teníais mucha información común. Vale, esto es materials y vamos a hacerle control R material. Criaturas. Vale, el TS también teníais mucho reutilizable, vale, pues podríamos también hacer lo mismo. El HTML de materia, el TS de materia también. Vale, esto es igual, esto es control R material, vale. Esto es material Z. Muy bien. Esto es material. Vale, lo que tenéis que cambiar era la función, ¿vale? El resto era igual. Vamos a decirle.
Vale, entonces, como os decía, básicamente eran casi iguales. ¿Cuál es el detalle? Que aquí esto fallará. Nosotros aquí, las criaturas, pues hemos visto que funciona perfectamente. Pero cuando nos vamos a los materiales, ¿qué pasa? ¡Pam! ¿Por qué? Porque los materiales, como hemos visto antes, tenemos elementos en decimal. Estos son materiales, ¿vale? En el que head recovered es decimal. ¿Qué pasa cuando head recovered es decimal? Pues que yo estoy intentando iterar aquí. Estoy intentando iterar un elemento decimal. Entonces, no puedo iterar un elemento decimal. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esto? Vale. Lo primero, tengo que de alguna manera convertir ese elemento decimal, ¿vale? En entero. ¿Vale? O hacer algo con la parte de decimal. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger dentro del for, vamos a decirle que ahora lo que vamos a iterar es el redondeo hacia arriba de los elementos, ¿vale? De tal manera que cuando tenga un elemento, ¿vale? O sea, cuando tenga 0,5 lo vamos a redondear hacia arriba. Entonces esto será el redondeo de 1, ¿vale? Es decir, cuando sea 0,5 haremos una raíz de un único elemento que tenemos que pintar, ¿vale? Entonces, ya tenemos hecho eso. Ahora lo que tenemos que diferenciar es el caso de pintar el último de esos corazones. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo tengo 0,5, hemos dicho que voy a pintar 1. Si tengo 2,5, voy a pintar 3. Vale. Pero el último de los corazones, es decir, si es 0,5, el único que hay, pero si tengo 2,5 que voy a pintar 3 corazones, los dos primeros corazones serán color entero. Pero el último corazón lo que quiero es pintar medio color. La lista o la parte de Ionicons tenemos dentro del corazón, hay un medio corazón, ¿vale? Que se llama hair half. Entonces podemos utilizar ese medio corazón para pintar estos medios corazones. ¿Cómo? Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es eso, es cuando estamos pintando medio corazón o cuando no. Entonces la forma más fácil es si el valor del redondeo del array, a ver, hay varias formas, podría sacar la división, ¿vale? Entonces una forma es si el redondeo del array hacia arriba es mayor que el valor normal que tiene la variable, significa que tengo un medio corazón y lo estoy redondeando. Entonces, si ese es el caso, ¿vale? Es decir, si todo esto es mayor que la propia variable material.recovered, ¿vale? Entonces significa, si esto es mayor, significa que tengo que pintar medio corazón. Pues vamos a poner el head half, ese que hemos visto. Si no, píntame el corazón que tenía.
¿vale? Es decir, solo cuando esté pintando un decimal, es decir, cuando el redondeo hacia arriba sea mayor que el valor absoluto o el valor normal, entonces píntame el medio corazón. Esto aquí me va a faltar el third half. He puesto punto en medio. Vale, entonces esto hace que ahora, cuando tenemos medio corazón, pinte el medio corazón, cuando tenemos corazones enteros, pinte enteros, y cuando tenemos esto. Y esto es porque cuando tengo varios, esto es por el 2,5. Y si esto y dólar vale, y es el último corazón, vale, porque si no nos va a pasar que nos va a pintar 3 medios por aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces cuando pase esto, píntame medio corazón. Entonces tenemos controlado el 0, controlado los medios, incluido el de 2,5 y controlado los enteros. Si os fijáis aquí en criaturas, esto es, se llama Hertie Radice, que es Hertie Radice, debería salir ahí. Vale, coño, que estoy en materiales. Hertie. ¿Lo veis? Hertie Radice, que tiene 2,5. Vale, ¿entendéis un poco esto? ¿Cómo va? Sí, un poco. Básicamente hemos contemplado las tres posibilidades, que es que el valor sea 0 para pintar el corazoncito vacío. Esto hemos diferenciado primero controlar el undefined para luego controlar cuando es 0 o cuando no es 0, ¿vale? Para pintar el vacío o no pintarlo. Si estamos pintando porque tiene corazones que es mayor que 0, pues entonces ya iteramos el array y controlamos los decimales. Con los decimales hacemos el redondeo, esto es la biblioteca de matemáticas, redondear hacia arriba el número de tal forma que los decimales los va a redondear hacia arriba. 0,5 los convertirá en 1 para tener una posición del array que iterar, ¿vale? 2,5, 3, etc. Entonces eso nos permitirá montar o generar las posiciones del array que necesitamos. Y luego lo único que tenemos que diferenciar es si voy a pintar medio corazón, significa que el valor del redondeo es mayor que el valor normal, porque lo ha redondeado hacia arriba, con lo cual significa que hay un medio corazón. Entonces si pasa eso y la posición que estoy iterando es la última, acordaros que el $last lo que hace es revisar, ya lo pondré aquí, el que es el último elemento, ¿vale? Si es el último elemento del array, pues entonces píntame medio corazón. Por eso el icono es half. Si no, pues estás pintando normal, ¿vale? Y tienes que pintar enteros, pues pinta los corazones enteros. ¿Vale? Ese es el jueguito que tenía este con los corazones. Vale. Claro, esa parte. Vale, ahora vamos a hacer ya el equipo. Vale, que el equipo era ya trabajar con los iconitos, con otros, con el ataque y la defensa.
¿Vale? La parte de corazones, paso al equipo ya. Y Ali. Sí. Vale, vamos allá. Pues en el equipo, ¿vale? Y vais a necesitar un private read only Zelda service. Y vais a necesitar una colección de equipo. Que esto es un equipment list de tipo equipo. Muy bien. Vamos aquí a lanzar this.load equipment. Y en el load equipment vamos a hacer el this.celdaservice.getEquipment.subscribe. Vale, si todo va bien, en el next vamos a sacar la información. Si hay un error, pues sacaremos el error por consola, ¿vale? Para debugging. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es rellenar nuestra lista. Pues esto es igual que lo hemos hecho en los otros dos casos. Equipment list es igual a la información que viene del API, punto. Y la información, os recuerdo, estaba en data, ¿vale? Nuestra colección de equipo está en data. Pues entonces eso es lo que traigo. ¿Vale? Recordar. Esto viene de aquí. Bueno, esto será equipment. Vale, y en equipment teníamos data, que era el array, y luego el mensaje y el status. Pues el data es al que queremos llegar. Pues value, que es la información que viene, el nombre de la variable que le damos, punto data. Vale, acordaos que este nombre es el que vosotros queráis, le ponéis ahí la variable del parámetro. Vale, pero esta sí que es implementable, que es la que viene de la API. Vale, pues ya tengo rellenado los datos. Vale, ¿qué teníamos que hacer ahora? Pues mostrarlos. Toolbar color, dark. Más center. Equipment. Vale. Esto es. Vale. Y en el caso de equipment teníamos, ay coño, no he hecho en las criaturas ni nada, no he hecho el modal. Tócate los huevos. Vale, pues ahora lo hacemos en equipment ya que estamos aquí, y luego reutilizamos el modal. Vale, se trataba de que cuando le dierais a cualquiera de los elementos os abriera el modal con la información. Vale, era la información genérica, ¿vale? Que tienen todos los elementos, el descriptor. Vale. Vale, pues entonces, pero por lo demás, que es lo que estaba viendo ahora, tenemos un listado, ¿vale? El mismo listado con nombre, imagen y dónde se encuentra. Vale, pues entonces es list @for. Esto es equipment of equipment list track equipment.id. Vale, iteramos el array como siempre, vale, con una @for. Y ahora lo que vamos a hacer es union item. Vale, vamos a tener union item que va a tener union avatar con el slot start para la imagen, imagen src con el equipment punto imagen. Y luego tenemos un union label, lo tenemos en h3
con el flash de las mayúsculas que hemos hecho antes, con el equipment.name, luego con el equip equipment punto como en location. Esto era opcional, pues equipment punto como en location. Y luego teníamos la parte de uy, todo esto va dentro del label. Aquí. Y luego tendríamos la parte de la derecha, ¿vale? Que sería la de los iconos, que esto es otro label, en este caso es loten, para ponerlo a la derecha. Y si el equipo interfaces equipment teníamos el objeto propiedades, ¿vale? Pues lo sacamos, que era el ataque y la defensa. Pues entonces vamos a decirle if equipment punto properties, entonces sacamos la información, ¿vale? Pues esto es unión icon, color era, ¿qué color tenía esto? Verde, enredito, y el name era Flash, Thunder, no me acuerdo, Flash y Shield, pues Flash. Después del icono, text, que teníamos color success, y vamos a separarlo un poco con un padding end. Esto lo vamos a poner el equipment.properties.attack. Una vez teníamos uno, para decirle que esto es un shield, que el color es primary, voy a ponerlo en azul, y esto ya no me hace falta aquí, y esto es defense, vale, ataque y defensa. Con eso teníamos la parte visual, es decir, ahora si le damos a equipo, no he puesto los iconos bien. Icons, y esto es shield y flash. Vale, ahí tenemos ahora ya la información. Vale, y decíamos que nos faltaría el visualizar el modal que no estábamos viendo. Vale, para visualizar el modal que no habíamos puesto, vamos a decirle que lo abra el ítem. Esto va a tener un ID. Vale, ¿cuál es la coña de esto? Cuando tenéis que sacar un modal de elementos de un array, fijaros que estamos dentro de un for, el problema que tenéis es que si yo pongo un nombre estático aquí para abrir el modal, siempre estaría abriendo el mismo modal, pero yo quiero abrir un modal diferente por cada uno de los elementos.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar un ID único para cada elemento, igual que tendré que hacer un modal único para cada elemento, que lo abran de manera independiente, de tal forma que cada elemento abra su modal. ¿Vale? Si tengo 10 elementos, haré 10 modales, uno para cada uno. ¿Entendéis? Os he matado con eso, ¿verdad? Qué bueno, pero sí, sí, se entiende. Vale, vamos a ver. Normalmente abríamos un modal, ¿vale? Un modal se abría, abro un elemento, yo tenía un botón que abría un modal. Ese elemento tenía un ID y el modal tenía un ID, y entonces un trigger, y entonces los vinculábamos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que el elemento que va a abrir el modal está en un array, de tal forma que si yo hago lo que habíamos hecho hasta ahora de poner ese nombre estático y el trigger estático, todos los objetos abrirán el mismo modal. Entonces, o peor aún, si monto el modal dentro del for para poder acceder a los datos del objeto, cada objeto abrirá todos los modales. Es peor aún, ¿vale? Es una burrada enorme. ¿Entendéis? Si tengo 30 elementos, se abrirán esos 30 modales de golpe. Si tengo 50, esos 50 modales de golpe. Es una burrada. Entonces, tengo de alguna manera individualizar cada modal y cada elemento que abre el modal. ¿Cómo hago eso? Lo primero es decirle al ID que va a ser dinámico. Ya no va a ser un ID estático, sino que lo voy a hacer dinámico. Va a tener variables. Ya no es un string, ¿vale? Sino que es ya código de Angular. Y lo que vamos a hacer es decirle que, bueno, va a ser un string, lanza o abre modal. Abrir modal. ¿Vale? Lo que voy a hacer es decirle que además de esto le ponga el equipment.id, de tal forma que el elemento 0 será abrir modal, bueno, el elemento id1 abrir modal 1, el elemento id2 abrir modal 2, abrir modal con el id, como el id es único, ¿vale? Pues entonces me aseguro de que cada uno abra su modal de manera individual. ¿Entendéis? Sí. Pues entonces lo único que tengo que hacer es coger esto para poner lo mismo al modal. Entonces vamos a decirle que dentro del for vamos a hacer un ion modal que va a tener un trigger, ¿vale? Y lo voy a tener. El trigger le voy a decir que va a tener la misma estructura, ¿vale? Es decir, será abrir modal y el abrir modal y el id, ¿vale? Y luego aquí voy a decirle que esto va a ser modal. Vamos a hacer aquí un ng template para el modal, ion content, ion toolbar, ion title, con lo mismo en mayúsculas, class capitalize, vale, y aquí le pondremos pues el título que tiene, es el nombre, si no recuerdo mal, vale, el nombre master es word, o sea, el nombre del elemento. Esto es equipment.name. Vale. Va a tener también, además del título, el botón de close ese que tenemos arriba. Pues esto es un ion buttons, slot end, voy a ponerlo a la derecha, y dentro vamos a tener un botón, ion button,
que, bueno, color light, este en blanco, y que al hacer clic lo que va a hacer es el modal, que lo hemos definido aquí en la variable, ¿vale? Accedo al modal y ejecuto la función dismiss. El botón tiene el texto close. Y el toolbar, bajo del toolbar, vamos a ver una tarjetita con imagen y la descripción, creo que es. Vamos a ver la interfaz. Card. Card. El color de la tarjeta es negro, así bien dark. Luego tenemos la imagen, hemos dicho, eso es src equipment punto imagen, y luego tenemos card content con el equipment punto description. Vale. Visualmente había que tocarle un pelín. No. A ver. Vale, entonces teníamos que tocar el estilo para que cuando lo abriera saliera más pequeño, centrado y eso, pues entonces vamos a hacerlo. Esto es en el CSS, en el guión modal, guión content, menos background, luego el guión modal, me acuerdo cómo es. Y esto me queda el equipment, que es el toolbar class color en la imagen tenéis que tocar también el border radius. Esto era aquí en el modal. Esto es
y me falta que el width 90-95% ahora. Bueno, 95. Vale, más o menos es un poco la idea que se busca. El dark muy importante. Lo otro es poner el dark. El dark de negro. Vale, que esto es medio, no está bien. Espérate, este es aquí. Vale, así más o menos. Vale. Y eso era en tamaño más o menos, está por ahí. Sí, ¿no? Sí. Vale, entonces eso era un poco la idea. La otra es... Fran, una cosa, en el examen con el tema del Estilia vas a ser muy... Porque a mí, por ejemplo, la estructura la tenía clara y esta gilipollez que tú lo has hecho en 0, yo estuve casi todo el puñetero día para que el modal me quedara así y era como, ostras, no sabía si estuve viendo todas las clases de Ioni de estilo sin tocar CSS y cada vez la llevaba más. Y No, a yo, ver, ostras, la personalización, esto os lo dije hicimos un ejemplo de modal. Lo que pasa es que no sé si al final creo que no lo llegamos a ver al final. Porque era el último ejemplo de modal, que era el último modal donde personalizábamos, que os dije, miraros la teoría, ¿vale? Porque en el último modal, para personalizar, tenéis la parte de la teoría. Esto es dentro de la teoría que teníamos aquí. ¿Dónde está? Es que claro, a mí me sale todo vuestro. Aquí. Entonces en la teoría de modal en el último ejemplito, ¿vale? Es donde os enseñaba esto, que era el que pudierais personalizar la parte del modal con el background, con colores y con todo. Que os lo expliqué por encima con la página de Ionic Framework. Pero bueno, era un poco eso, que trabajarais con él. Que era un poco lo mismo que hemos hecho ahora, lo que he tocado yo un poco. Pero era eso, que trabajaréis con el border radius, que trabajaréis con el background, que supierais que podéis trabajar con el width y con el height, no sé si está por aquí. Pero bueno, que son las propiedades con las que podéis trabajar para personalizar vuestro modal. Entonces que jugaréis un poco con eso, era la idea. Pero vamos, que ya te digo que en el examen, si te pido personalizar, no te voy a pedir personalizar más de estas propiedades que te he enseñado. Igual que en los slides os he enseñado a hacer, pues, al final, cositas de que podéis personalizar con un slide ¿vale? Es decir, fuera de cosas, de ejemplos que hayamos hecho en clase, no voy a pedir nada más, ¿vale? Sobre todo no meteros, porque eso al final corresponde al lenguaje de marcas, es decir, entiendo que esas cosas de estilos las habéis trabajado. Yo intento siempre remitirme a cosas propias de Ionic, salvo que cosas muy particulares de propiedades de Ionic, de CSS. ¿Sabes? No os voy a trabajar en propiedades de CSS de estilos, eso ya lo trabajaremos en el cliente.
pero aquí trabajamos siempre con cosas de Ionic. Entonces, cuando trabajo con propiedades de Ionic. Fijaros que la propiedad que estoy trabajando son las que tienen el doble guión delante, ¿vale? Que os dije que eran las propias de Ionic, ¿vale? En las que estábamos estableciendo esas variables. Entonces eso sí que os lo voy a pedir. Si el menos menos background sí que os lo voy a pedir, el menos menos height, menos menos width, menos menos border radius para el modal, ¿vale? Entonces esto sí os lo voy a pedir. Otras cosas no, ¿vale? Como os decía antes, saberos un color en CSS o un color hexadecimal porque os pongan, no, los colores os cogeré siempre los 9 que tenemos, pues ese tipo de cosas. Vale, vale, ok. Vale, Que sabes qué pasa, que partimos del lenguaje de marcas que hemos tenido el año pasado que fue nulo. O sea, no dimos básicamente nada. a ver, Tuvimos un... volvemos a lo mismo. La parte de lenguaje de marcas, sobre todo la parte del cliente, que sí que trabajamos con cosas, siempre todo lo nuevo o todos los ejemplos que os hago, siempre os introduzco alguna cosa. Por ejemplo, este año os he enseñado cosas de transiciones, de transformaciones o filtros. Esas cosas que os enseño, ¿vale? Os las puedo pedir. Ahora, si no os las he enseñado yo, ¿vale? Salvo que sea un padding, un margin, pero estamos siempre sobre el framework de Bootstrap. Entonces, siempre os lo pido sobre Bootstrap. Entonces, entiendo que conocéis Bootstrap, entiendo que es lo que os digo, que practiquéis con Bootstrap, por eso son los ejercicios que hacemos y que vamos a hacer de aquí a febrero. Aprovecharlos para romper mano con Bootstrap, ¿vale? Porque doy por hecho que todas las clases, ¿vale? Las sabéis utilizar, ¿vale? No todas las clases de Bootstrap, que es una locura, pero sí las que usemos en clase, ¿vale? Margin, padding, row, call, container, todo eso que utilizamos. Y si fuera algo específico, hacer un filter específico, un estilo, una transición, algo específico que no hubiéramos visto en clase, entonces os lo especificaría muy bien en el examen la propiedad que tenéis que poner, ¿vale? Vale. Ok. Repito, mi propósito es que ver vuestro conocimiento, véase aquí de Ionic, véase en cliente de Angular, no el conocimiento de una cosa de CSS particular no, es el conocimiento general de saber trabajar con Ionic o conocimiento de saber trabajar con Angular, una serie de cosas. O sea, aquí es hacer diseño con los componentes que hemos trabajado, y en Angular será pues montar un CRUD con lo que hemos visto, ¿vale? Es decir, siempre intento ceñirme a lo que hemos visto en clase para la hora de preguntar las cosas. Hecho uno, hechos todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que he hecho un modal, pues ya puedo irme a cualquiera de las otras páginas, dentro siempre del array, montar el modal, y lo único que tengo que cambiar es donde pongo equipment. Pues si en esta estoy en materials, pues será material, ¿vale? Tenemos que poner también el ID aquí por material, item, ID, abrir modal más material.id. Viene el Pow Page, claro, ID, abrir modal más creature.id, y aquí vale, y con eso lo tendríamos aquí,
Lo tendríamos aquí. Y lo tendríamos aquí. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Eh? ¿Todo claro? Ahora sí. Ahora sí, antes no. Bueno, eso era el ejercicio. Sí, Entonces, porque yo me había complicado porque había creado hasta o sea, he hecho el modelo en un componente. O sea, con eso ya a ver, el te modal, resumo. la IA os va a decir que lo hagáis en un componente, porque ya os digo que No, no, está... no. Yo lo he deducido así. Se ha dicho, bueno, como tengo que utilizar en todo, pues hago un componente y los instancio en cada página A y ya ver, está. si es por eso tampoco está mal, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que todo depende si lo has hecho con un componente, con el modal como componente, lanzándolo con un controller desde el TS, o me estás diciendo que has hecho el modal un componente, el ion modal lo has hecho un componente, que como todos al final sacan la misma información, luego has reutilizado el cargándolo. Que Sí, le mando un ítem y ya está. O sea, le mando un ítem y a le ver, recojo. el problema del ítem es que en este caso deberías hacer uno genérico, como habíamos hablado antes de hacer uno Sí, genérico, pues para poder hacerlo habría que ser genérico. sí, Porque si no, o bueno, o decirle que puedes mandarle uno de esos tres elementos. Como luego vas a sí, trabajar sobre exacto. las propiedades que ya está, puedes decirle que o es de un tipo, o es de otro, o es de otro, con un OR. ¿Sabes? Mm. Pero bueno, es una buena implementación, ya te digo, esto, montarlo en un componente y pasarle el objeto. Se puede hacer también, ¿vale? Sí, le Y paso la lo app modal utilizas, y ya está. Mm. ¿vale? De hecho es una implementación más limpia, ¿vale? Porque estás aprovechando, en vez de poner tres veces el mismo tostón de código o el mismo trozo, eh, simplemente montas el componente y ya está, mucho más limpio. Vale, pero bueno, eso en cuanto al ejercicio. Ahora, como os decía, la semana que viene, lunes y miércoles, corregiremos dos simulacros de examen, ¿vale? Son el ejercicio 7 y ejercicio 8. Estos dos de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercicio 7. Continuamos con la API del Zelda, ¿vale? En este caso los materiales, ya os la conocéis, eso que tenéis ganado. Y tenéis que hacer una API que va a tener dos páginas. Página de inicio, ¿vale? Que sacará unas secuencias. Ahí os las saco todo y lo vais viendo. Vale. Voy a cerrar todas estas. Vale, entonces tenemos la página de inicio que tendrá un slide, que esta será la página inicial. Luego tendrá esta, segunda página, y luego tendrá esta. Cuando lleguemos a esta tercera página, si le damos a empezar, nos llevará a esta página con los materiales del Zelda, ¿vale? Saca la información. Esta es la primera parte y esta sería la segunda parte, ¿vale? Que esto es el scroll ya hacia abajo. Vale, dice todos los materiales, nombre, descripción e imagen en una lista. Esta página además contará con menú que se lanzará con un ion toggle button con avatar y aparecerá por la izquierda. Esto es si le damos al botoncito del avatar que tenemos aquí, ¿vale? El de la monas, pues nos abría un menú por aquí, ¿vale? Abriría este menú por la izquierda. Botón que lanzará un modal, es decir, el botón del medio, el botón del... Oye, esto no era, el botón de lista es 1A. Este botón del power, ¿vale? Lo que hace es abrir el modal,
un modal aquí que os permitía montar un número random. Si le dabais a random, generaba un número aleatorio. Y si le dabais a cancelar, no pasaba nada. Cancelado. Pero si le dabais a aceptar, aceptado, y os decía el nombre del elemento que habíais sacado en el número random. ¿Vale? En este caso era el 12, pues nos sacaba el elemento 12. ¿Vale? Es aceptar, saldrá el modal y mostrará un toast con el nombre del elemento del array correspondiente al valor del número random del modal. Y ya está. Eso el 7. Y el 8, ¿vale? Era uno que con la API del Valorant teníamos una lista de agentes y vamos a cargar la información de la API. Tendremos la página donde estarán todos los agentes. Luego un modal que se lanzará con el avatar de la cabecera el número 11. Y botón de aceptar, salir. Y un sliding. En los botones, ¿vale? En la lista tendremos un sliding. Bueno, lo enseño. Es más fácil. Vale. Os enseño cómo queda esto. ¿Vale? En el que tendríamos un listado de los personajes. Si le damos al personaje, ojo, no le damos al personaje como hacíamos aquí, sino que le damos al avatar de arriba a la derecha, ¿vale? Sacaremos la información del personaje, perdón. ¿Vale? Cancelar y aceptar. Y luego en la parte de lista de personajes, le dais hacia la derecha, sacaría la casita. Si le dais al otro lado, sale el planeta. La casita sacaría el toast con el nombre. El otro, pues, el developer name. Por último, si bajáis hacia abajo, tendríais un infinite scroll. Que lo tendréis que deshabilitar cuando llegaréis al final. ¿Vale? Infinite Scroll primero cargaría los 20 primeros elementos de la API y luego iríamos cargando de 5 en 5 con el Infinite Scroll. ¿Vale? Y eso. ¿Vale? Dos modelos diferentes, ¿vale? Ya veis que tocan cosas diferentes. Y bueno, pues eso. Al final, como os decía, pues cada uno de su padre y de su madre con dos APIs totalmente diferentes y que sacan información. ¿Vale? Practicar con ellos. Podéis hacer el ejercicio de Valorant para aprovechar, pues sacar el modal, hay que sacarlo de arriba. Habéis visto cómo sacarlo también dinámicamente, pues hacer del testeo también de sacarlo dinámicamente. ¿Sabes? Aprovechar para practicar, ¿vale? El ejercicio, pues a los ejercicios. Y el lunes corregiremos uno y el miércoles corregiremos el otro, ¿vale? Junto con dudas y partes de la teoría y cosas de esas, ¿vale? Plantearos también o prepararos dudas para lunes y miércoles y así me lo planteáis y lo resolvemos, ¿vale? Ok. Vale, Venga, pues os dejo ahí faena para la semana. Que os entretengáis. te lo agradecemos. Vale, pues os veo el miércoles, ¿vale? Para cliente. Vale, genial. Muy bien. Hasta luego. Venga, buenas noches a todos. Buenas Chao. noches.